I think so. I think I'm ready. Yeah. Heidi, do you want to translate that? So We got a little feedback. There we go. Really? no, Okay. buenos días a todos, es Álvaro Leal, yo voy a estar traduciendo. Por favor, le colocas el mute. Aide. Okay. Is that feedback between Ida and Al? I was hearing some, but yeah. Fix but- Okay. that. So, welcome, Dr. Quiroz. Voy a estar traduciendo, apoyando aquí entre Roberta, para ustedes la audiencia. El doctor Quiroz habla español, entonces tenemos esa gran ventaja. Decía Roberta que nos daba la bienvenida y tenemos un largo día, la gran oportunidad de tener al doctor Quiroz que nos acompaña. So I introduce briefly Dr. Quiroz, and Robert, I'm ready to translate whatever you Okay. want to say. Thank you so much for coming to the 9th International Symposium on Alagille Syndrome. So, bienvenidos al 9º simposio sobre Alagille. I'm so excited that you're all here. You all have such a special place in my heart. We have created this amazing WhatsApp group that has just blown me away. You're all so wonderful and supportive, and I'm thrilled that we're able to have these sessions in Spanish for you today. Roberta está muy emocionada con este simposio, les agradece a ustedes por acompañarla. Nos comenta que nosotros tenemos un lugar muy especial en el corazón de ella. Ha sido espectacular la participación por parte del grupo en español y bueno, está muy feliz de poder traer este tipo de evento y material para nuestra comunidad. This symposium is truly international. We have families from Australia, Kenya, Peru, Bolivia. Este simposio es realmente internacional, con participación de familias de todas partes del mundo, incluyendo Perú, Australia, Tanzania. Kenya, Argentina, Colombia, Entonces, Tania, Argentina, Colombia, Netherlands, New Zealand, Poland, and Canada. Nueva Zelanda, Holanda, Polonia y Canadá. Unfortunately, we weren't able to be in person, which is always what we want to do. But this platform by My City Med has allowed us to be able to see one another and have Dr. Quiroz lead these amazing sessions. And so we're so grateful for our partners and our sponsors of this event. Entonces, desafortunadamente no se pudo hacer el simposio de manera presencial. Sin embargo, pues a través de Zoom y de las herramientas digitales podemos vernos, podemos tener la oportunidad de tener el simposio, y también eso es gracias a nuestros participantes, los expositores y por supuesto los patrocinadores del evento. And so I'd like to thank those partners and sponsors. Our presenting sponsors are Albareo and Mirum Pharmaceuticals. Entonces queremos agradecer a los presentadores, los socios presentadores y también a los patrocinadores. Los patrocinadores son... I miss those sponsors, please. Can you repeat? It's Albareo and Mirum. Son las farmacéuticas Albareo y la Mirum. Yeah. Our event sponsor is Travere Therapeutics. También Travere Therapeutics, otro patrocinador. Our Alpine sponsors are Mayan Technologies. Entonces, tecnología Mayans y Children's Hospital of Philadelphia and Cincinnati Children's Hospital. los hospitales para niños de Cincinnati y el Hospital para Niños de Filadelfia. Stanford Children's Hospital. El Hospital para Niños de Stanford. Cincinnati Department of Health. El Departamento de Salud de Cincinnati. Cords Registry.
You just say Chords Registry. Core Register. And our media partners, Patient Worthy and RD360. Y también otros socios como Media Partners 360. Patient Worthy and RD360. Patient Worthy y RD 360. These partners and sponsors make it possible to put events on like this. And we are really, you know, this is the first time on this platform for all of us, including me. So we're just going to do the best we can and learn from the experience and enjoy the time that we have here. Entonces, este evento se hace posible gracias al patrocinio de estos patrocinadores. Es la primera vez que se hace, la primera vez para Roberta, la primera vez para todos, y vamos a hacer lo mejor que podamos. Espero que lo podamos disfrutar. Just a couple housekeeping items. You can come in and out of this room at any time. Just know that 10 minutes before the session ends, it'll be locked and you can't come back in. So you'd have to wait until the next session to come in. Entonces, un recordatorio, ustedes pueden entrar y salir en cualquier momento de esta llamada, de este webinar. Sin embargo, en los últimos 10 minutos no es posible regresar. Entonces, para que tengan en cuenta, si salen a los últimos 10 minutos, ya no es posible el acceso. Once you get out of this screen, this is the Zoom screen, but if you get out of the screen and go back to our lobby, along the bottom, you'll see a menu. Entonces, cuando ustedes salen de aquí, pueden regresar al auditorium y ahí van a encontrar un manual. And you'll be able to go into what's called a lounge. And that lounge has one specifically for Spanish-speaking families. Allí pueden encontrar ustedes un lounge o una parte designada que está preparada para habla hispana. And inside that lounge, there are documents. There, you have the ability to chat with others. You can, there are links that you can click on, everything in Spanish there. And if you have any problems at all or any questions about the platform, you can message Aide and Al, and they'll get a hold of me or answer any questions that they can, and we'll make sure to answer everything. Entonces, ahí tenemos la información disponible en español en ese lounge. También hay sitios para chatear, conversar. El material que se encuentra ahí está en español, pero si ustedes tienen cualquier problema accesando o cualquier problema con la plataforma, por favor escríbanle a Aide o me pueden escribir a mí por chat si quieren a través de Zoom, pero por WhatsApp le pueden escribir a Luz Aide, que ella va a guiarlos, o si no podemos, pues traeremos la información a Roberta para que nos apoye. And then lastly, throughout the event and throughout the platform, you'll see little stones, a picture of little stones, because the theme of this is no stone unturned. And you can click on those stones and earn points. And the individuals who have the most points at the end of the event tomorrow will receive a gift. Para hacer divertido este evento, y el tema de este evento es que no se va a quedar ninguna piedra sin mover. Con base en ese tema, ustedes van a encontrar en la plataforma unas piedras. Si ustedes con el clic levantan esa piedra, van a obtener puntos. La persona que tenga más puntos va a obtener un pequeño regalo, sorpresa mañana. So without further ado, I'd like to introduce Dr. Ruben Quiros. He's been a longtime supporter and partner with the Alagille Syndrome Alliance. I first met Ruben in 2014 at the symposium, the very first symposium I was at. And he has just been an amazing advisor to us and someone that we've been able to lean on throughout many, many years. Entonces, sin más introducción, presentamos al doctor Ruben Quiros. Él ha sido un gran apoyo para este simposio, un gran socio, un gran contribuidor de este simposio. Roberta lo conoció en el primer simposio del 2014. Así es que siempre ha sido parte y gran pilar de la comunidad de Alagille.
Dr. Quiroz, do you want to take it from here? Maybe introduce yourself a little better than I did. Y aquí le damos la cabida al doctor Quiroz para que se presente y desde aquí pues tome el micrófono. I will not be able to do better than what you did. Thank you, Roberta. Muchas gracias, Roberta. No creo que pueda hacer algo mejor. Yo sí he estado con la fundación por casi 20 años, con la alianza, pues la alianza casi 20 años ahora. Y para mí es grato ver cómo ha evolucionado, y Roberta tiene mucho que ver con la parte de cómo se han introducido sesiones en español y cómo ella ha tratado de alcanzar más y más a la comunidad hispanoparlante. Ok. Voy a hablar del síndrome de Alagille. Es una introducción, le decimos 101 porque ese es usualmente el curso introductorio en muchas materias. Para mí es importante tener una sesión interactiva. Ustedes son personas que tienen relación con el síndrome de Alagille, han leído bastante, conocen bastante, y el objetivo para mí hoy es tratar de hacer algo que sea de beneficio más que todo para ustedes, más que sentarme aquí en este encuentro virtual. Más que todo es dar una charla, más que todo es tener una conversación, más que la charla. El síndrome de Alagille, let me see here. ¿Ven las diapositivas se están moviendo? ¿Ven ahora una que dice historia? La estamos viendo, doctor. Sí, ok, gracias. Sí, porque una vez tuve un problema técnico de sacar. Ok, la historia. En 1969, ya hace buen rato, como pueden calcular, ya casi 50 años, el doctor Alagille era un gastroenterólogo pediátrico francés, y él describió por primera vez en conjunto con otros coautores el síndrome. Y en aquel entonces no había muchas pruebas genéticas, simplemente se hablaba de 5 criterios principales o 5 criterios mayores. Había hallazgos faciales característicos que él describió, como se veía la frente, la nariz, la frente prominente, la nariz tenía la base un poco ancha, los ojos estaban un poco separados, la mejilla estaba un poco, la mandíbula estaba un poquito salida. Y entonces él habló de eso, que era un criterio mayor. Se hablaba también de que había lo que llamamos colestasis, que es algo que vamos a conversar, y obviamente ustedes han lidiado con eso bastante. La colestasis por problemas a nivel de los ductos biliares que están disminuidos. Había un soplo cardíaco que podría ser de una estenosis pulmonar periférica, algo menor, simplemente un soplo, hasta problemas más complejos que me imagino que algunos de ustedes conocen por experiencia propia. Las vértebras tienen forma de mariposa, y el embriotoxón es un hallazgo en el ojo que se describió. Entonces él dijo que si un paciente, niño o adulto, tenía 3 de estos criterios, se consideraba que eso era el diagnóstico del síndrome. La ubicación del gen entonces empezó a sugerir que los pacientes con Alagille podrían tener de lesiones visibles cuando se pierde un pedazo del gen en el brazo largo del cromosoma 20. Se describió un caso en el cual se vio una pérdida bastante notable, al punto que se podía ver bien. Entonces se empieza a analizar esa área. De pronto se empieza a ver que esas lesiones representan alrededor de un 7% de pacientes con Alagille cuando se hacía el test. Estas son las primeras pruebas que se hicieron para hacer el diagnóstico. La pérdida de esos genes tenía que ser bastante grande para poder verla. Eso ha mejorado mucho. En 1997, y el grupo de Filadelfia tiene mucho que ver con esto. CHOP, el avance, el Hospital del Niño de Filadelfia, el avance que se ha hecho en el entendimiento de esta enfermedad es enorme, y obviamente muchas otras instituciones se han involucrado después. Pero se demostró que había una mutación, un gen específico, JAG1,
JAK1. JAK fue en la drosofila, JAK fue en el humano. Era en esa área que dijimos, ¿no? Del brazo largo del cromosoma 20. Y eso ahora se entiende, por lo menos se pueden detectar un 90%. Después de esto, también ha habido otros estudios que han demostrado que a veces el receptor, el NOTCH2, que le llaman NOTCH, que tiene también, puede tener deficiencias. Y lo que ocurre con esto es que el JAG, el gen es responsable de que una proteína se produzca que va a unirse a ese receptor. Y esto es un sistema que da inicia un proceso, ¿no? Signaling le llaman en inglés, que viene la proteína, se une al receptor y empieza durante el periodo embrionario, empiezan células a moverse en una dirección en la que le dice coordinada. Por eso es que cuando hay problemas en el receptor o en la proteína que depende de este gen, entonces se producen problemas a nivel de diferentes órganos, ¿no? Corazón, riñones, hígado y las vértebras y todo eso. Es considerado esto simplemente para recordarnos que esto es dominante. Dominante significa que uno nada más necesita un gen de un lado. En este caso estoy poniendo el ejemplo de un papá o una mamá que lo tenga y es dominante. A veces el síndrome puede ser leve en esa persona y después eso lo puede pasar al 50% de los hijos. Eso puede ser, esto habla aquí de la división, porque cada uno, el papá tiene 50% de probabilidad de pasárselo acá a sus hijos. Ese es en el caso de que sea de herencia dominante, que pase de una generación a otra. Pero también ha habido, la mayoría de los casos se ha descubierto ahora con las pruebas genéticas, que en realidad es lo que llaman de nuevo, es nuevo. Se produce un fenómeno nuevo, o sea que no existe nada de esto en los padres, y lo que ocurre es que entonces a nivel, el proceso de desarrollo embrionario, se produce una lesión que lleva al síndrome de Alagille. Entonces, a veces, en más de la mitad de los casos, vemos que los papás no tienen el gen. La variabilidad es extrema, y eso lo pueden ver ustedes a medida que conocen otros pacientes. Puede haber pacientes que tienen problemas de corazón serios, como pacientes que tienen nada más un soplo, tetralogía de Fallot, por ejemplo, un proceso cardíaco bien complicado. Puede, por ejemplo, una persona tener un problema del hígado no tan fuerte, poquito de colestasis, mientras que por otro lado puede llegar al punto que desarrolle cirrosis y necesite trasplante. Entonces, es desafortunadamente una enfermedad que tiene bastante complejidad, pues en la misma familia uno a veces puede tener pacientes que tienen un síndrome bien sutil, mientras que, por ejemplo, el papá o la mamá lo tiene, entonces de pronto el hijo tiene un síndrome más severo. Entonces, esa variabilidad se observa, como digo, en las mismas familias. Y se entiende de esto, es lo que llaman que hay otros genes que modifican, ¿no? Modificadores, factores ambientales también pueden contribuir significativamente en cómo la enfermedad se manifiesta. Aquí vamos a rápidamente, no demorar mucho, pero para que vean los criterios principales. Aquí tengo los 5 que mencioné, pero ahora yo también añado anormalidades renales, porque se ha visto que también se ve con bastante frecuencia los problemas renales. La característica hepática es lo que le llaman la pausidad o deficiencia o ausencia en algunas áreas de los ductos biliares. Rápidamente, no quiero cansarlos con esto, pero los ductos biliares están a nivel microscópico y esos son los que empiezan con tamañitos bien chiquitos y se forma la bilis, se van drenando y llevan la bilis hasta la vesícula biliar y hasta el intestino delgado, en el área de la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. En algunas áreas de cuando uno tiene esto, lo que llaman esa área donde está el conducto biliar, está la vena porta y está la arteria hepática, van juntos, son 3. Hay áreas en donde se pierde el ducto biliar, o sea, no se drena bien el hígado.
Y eso es lo que lleva a que se produzca lo que es la colestasis, porque no se está drenando bien la bilis. Hay diferentes especulaciones de por qué eso pasa, si es daño directo al ducto biliar, si es debido a problemas vasculares. Eso se piensa mucho en la arteria que lleva el flujo de sangre a esas áreas, y que como no llega bien se produce el daño. Diferente teoría, pero el problema es al final que no se encuentran esos pequeños ductos que van a ayudar a que la bilis vaya drenando. Vemos también aquí, como digo, los hallazgos faciales característicos, una foto de un paciente de cortesía de la Alianza. Aquí vemos esas anomalías cardiovasculares. Entonces son una foto, puede ser tan severo aquí como esto se ve. Esto después de reparar, esto es cortesía de la doctora Goldmutz de Elizabeth de Children's Hospital of Philadelphia, para uno de los simposios. Me la prestó y la utilizo con su permiso, cortesía de ella. Y aquí vemos cómo esto, a medida a través de un cateterismo, se puede tratar de resolver. Pero a veces el problema de cardíaco es mucho más complejo. Puede haber daño del mismo corazón también. Las vértebras tienen forma de mariposa. Aquí vemos esto. Se ve diferente, no tiene el cuerpo así como se ve aquí bien ancho, sino que el cuerpo de la vértebra se ve más delgado. El hallazgo en el ojo, de nuestra cortesía de la Alianza. Aquí vemos el embryotoxin, las flechas lo señalan. Y las anomalías renales, que al principio no se describieron, que describieron mucho por Adagil, el doctor Adagil, el francés. Esto ha salido más y más cuando yo hice algunos estudios iniciales en la Universidad de California en Los Ángeles, el grupo de Filadelfia. Demostramos que había más problemas renales de lo que a veces uno le daba crédito, desafortunadamente, al proceso genético. Y punto que yo creo que si Adagil tuviera que poner otro criterio mayor, yo pienso que esto hubiera sido uno con lo que conocemos hoy. El NOSH2, la deficiencia del NOSH2, del gen ese que hablé, tiende a veces también esos pacientes tienen más problemas renales. Pero también los JAK1 pueden tener problemas renales. Esto es algo del estudio ya bastante tiempo atrás, que hice en el 99, que demostramos algunos de los hallazgos renales en estos pacientes. Esta es una foto aquí con quistes de nuevo. Ahora mismo el diagnóstico de Adagil empieza primero con la parte clínica, ¿no? La sospecha de que un paciente, muchas veces son neonatos que tienen problemas de colestasis, ictericia. Hay un hallazgo hepático que llamamos, y entonces vemos si hay otros hallazgos extraintestinales. Empezamos a ver si hay un niño que tiene un soplo, empezamos a ver si tiene algún otro hallazgo, cómo se ven las vértebras. Tratamos de buscar por esos criterios mayores, pero hoy en día hay la facilidad de la prueba genética para nosotros acá en Estados Unidos. Yo sé, como yo soy latinoamericano, panameño, yo sé que a veces en los países nuestros no hay la facilidad de tener esa prueba genética, así que es básicamente la sospecha clínica que tiene que haber inicialmente, hasta que se pueda confirmar con genética de ser posible. Como digo, hay pruebas para determinar las mutaciones que existen en el JAK1, y esas son pruebas que se hacen en la sangre. Y ya está bastante sofisticado. Hay diferentes panels le llaman acá en Estados Unidos, en donde uno puede mandar una prueba genética, y Adagil es parte de ese proceso de análisis de los potenciales diagnósticos en un niño que tiene ictericia temprana en caso, y también se puede mandar en pacientes más grandes, más mayores, que ya puedan tener más años, 5 o 6 años o más. No hay limitación realmente. A veces podemos ver que cuando una persona, cuando se encuentra el gen positivo, a veces no se encuentra que los padres lo tienen, como lo mencioné, puede ser una mutación nueva, de nuevo, que llamamos, o también a veces notamos si los padres lo tienen. A veces son síntomas, tienen un síndrome un poquito más
más leve, ¿no? No tienen a veces la severidad que vemos en los pacientes. El tratamiento, no voy a hablar mucho de esto. Habrá varias sesiones en donde se van a conversar en forma más detallada, pero en forma general usamos bastante el ácido urso desoxicólico, que nos ayuda a que la bilis drene mejor, la hace más delgada. Ayuda un poco, a veces no ayuda tanto, pero la mayoría de las veces yo hallo que tiene un beneficio. Mantener una nutrición óptima, de eso vamos a hablar ahora un poco más tarde, de la nutrición en estos niños. Si tienen prurito es algo también importante en muchos de estos pacientes. Cómo se trata ese prurito. Hay diferentes medicamentos, hay medicamentos que vienen nuevos. Se están haciendo trials que bloquean la reabsorción de las sales biliares en el intestino delgado y de esa forma ayuda al prurito. También existen cirugías para ayudar al prurito que vamos a conversarlas luego en la parte de la cirugía, en la charla sobre el hígado y la GIL. El manejo de la hipercolesterolemia obviamente es algo que nuestros niños con ALA-GIL tienen problemas de aumento en los lípidos, la hiperlipidemia que llamamos. Doctor Rubén. Sí, dígame, señora Gómez. Aida, dígame. Doctor Rubén, qué pena, se está interfiriendo un poco la conversación. Si puede repetir desde la parte del el ursodiol, si puede repetir un poco que no se cortó. Cómo no, gracias, Aide. Gracias, doctor. Muy agradecido. Gracias por decirme. Ajá. Sí, no, hablaba de que el ursodiol es un medicamento, le llamamos medicamento, pero es realmente un ácido biliar que se encontraba en los osos, se encuentra en los osos y los osos no desarrollan piedras. Y de ahí se descubrió que porque mantiene la bilis delgada. Eso ayuda al flujo de la bilis y ayuda a que la bilis fluya en la forma que tenga que fluir y ayuda al aspecto de la parte de las complicaciones que puede tener la colestasis, como el prurito a veces puede ayudar a la picazón, ¿no? Mantener una nutrición óptima. Ya esta tarde, más tarde, no esta tarde, en la próxima conferencia vamos a conversar un poco sobre la nutrición, qué es lo que sería, cuáles son las cosas en las que nos tenemos que enfocar, pero es una cosa en la que es un aspecto en el cual nos preocupamos bastante, en mantenerla bien. El prurito, la comezón, picazón, diferentes formas que le llamamos en nuestros países, es un problema esencial y tenemos diferentes medicamentos que se han usado históricamente, el ursodioxicólico, el ácido ursodioxicólico, el ursodiol, Urso, Actigal, tiene diferentes nombres. Se ha usado para prurito, pero como sabemos no siempre funciona. Y hay otras medicaciones que se han usado, hay otros abordajes quirúrgicos que se han también hecho y han ayudado al prurito. Y ahora hay unos medicamentos que aquí en la conferencia van a escuchar de ellos que bloquean la reabsorción de los ácidos biliares en el área del hilio terminal, que es la última parte del intestino delgado, donde se ocurre normalmente, y al hacer eso ayuda al prurito. La hipercolesterolemia también es un problema bastante importante que hay que manejarlo. Se maneja a través de dieta, eventualmente se puede decidir si necesitan algún otro tipo de tratamiento. La hipercolesterolemia tiende a ser mayor, no tiene... Los valores no están relacionados directamente a los procesos cardiovasculares como en otros procesos, porque hay algo en el proceso del metabolismo del colesterol que lleva a que aumenten los lípidos en la sangre en nuestros niños con ALA-GIL. Obviamente, cirugías cardíacas o si el paciente tiene problemas cardíacos, trasplante de hígado es también algo que se conversa a veces en nuestros pacientes por problemas del hígado avanzado.
El pronóstico es variable, ahora sabemos más y más. Al principio, en los 90s, al final de los 90, los principios de los 2000, se empezaba que era un problema, teníamos la casuística, reconocíamos a los pacientes que tenían enfermedades más graves, más severas, pero ahora con la genética hemos visto que hay pacientes que no tienen problemas tan graves. El manejo ha mejorado mucho también. Las series iniciales, como dije, involucraban mucho a personas que se diagnosticaban muy jóvenes y obviamente tenían una sobrerepresentación de pacientes con enfermedades más severas. Por eso ha habido estudios que hablan de una sobrevivencia de un 50-75% a 20 años. Como digo, eso a medida que hemos mejorado nuestra capacidad de diagnóstico ha cambiado y nuestra habilidad del manejo de los pacientes. Va a depender también de qué es lo que está involucrado en el proceso, en el síndrome, qué órgano está afectado, va a impactar el pronóstico. A veces se puede desarrollar cáncer del hígado, pero para eso tiene que haber existencia de un proceso de cirrosis en el hígado primero para que pueda eso ocurrir. Y como dije, a veces en la familia uno identifica si alguien lo tiene, uno ve a un niño y ve que tiene el proceso, a veces cuando uno ve si los padres tienen la variante genética, la mutación, entonces uno puede encontrar que a veces, la mayoría de las veces los padres van a tener un proceso más leve, no es tan complicado, cuando no se ha diagnosticado antes, ¿no? En otras palabras, si uno ve un niño con Alagille, de pronto se enteran los papás que uno de ellos lo tiene, no han tenido problemas. Si hubieran tenido problemas, obviamente ya lo hubieran reconocido antes, durante la infancia. De mi parte, ese es un vistazo rápido de lo que es el síndrome de Alagille. Esta es una foto cortesía de la Alianza de hace muchos años. Algunos de estos niños ya están más grandes, están todavía con nosotros, algunos han partido. Son nuestros guerreros, como decimos, nuestros warriors. Estos son una foto, ya tiene muchos años, algunos, como digo, han partido, pero son la razón por la cual nosotros estamos aquí en el día de hoy. Yo estoy agradecido de la oportunidad que he tenido por ya casi 20 años de ser parte de este proceso, y para mí estar el día de hoy hablando en español finalmente y llegar a Latinoamérica es algo que definitivamente ha hecho no solo mi día, ha hecho mi mes o mi año. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, gracias. ¿Alguien quiere empezar a participar? Si quieren pueden levantar la manito, no sé si alza la manito, o si no empezar a participar. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Me imagino que tienen miles de preguntas. ¿Quién quiere empezar? No sé si ustedes quieren puedo ir por persona y ustedes ya se presentan con el doctor Rubén y prenden la cámara para que los vean. Voy a empezar con Lisandro. Lisandro, ¿tienes alguna pregunta para el doctor Rubén? ¿Aló? Bueno, sí. ¿Cómo está? Muy bien. No sé si me escuchan. Perfecto. Yo lo escucho perfecto. Sí. Doctor, escuchándolo, yo tengo 2 hijos con Alagille. Ajá. Los niños, producto, no son nuevos, sino que fueron, es heredado, y entonces se nota pues que en ellos la afectación, sobre todo en el niño, es mayor que la madre, ¿no? Que es mi esposa la que tiene la Alagille. Siempre me ha generado duda en el caso del niño, que pues ha tenido tan afectado el hígado, pues él tiene afectación en el hígado y en el corazón. Y siempre cuando cuando vamos al médico, al hepatólogo, él nos habla de que no hay certeza de la necesidad de un trasplante. Y siempre pues uno escucha los porcentajes que del 50 al 70, a veces lo varían que del 40 al 60, va a existir la probabilidad de trasplante cuando llegue antes de los 20. Entonces,
pues esa siempre es una ansiedad de uno como padre, ¿no? Sí. Pues en el grupo en que estamos hay muchas experiencias de trasplante y dice que le cambia la vida, pero yo también veo que si no existe la necesidad de hacerlo y él tiene relativamente una condición de vida adecuada, pues si se logra evitar en lo posible, mejor, ¿no? Discúlpeme que me extienda, no he hecho una pregunta, pero pues es como ese mi duda, ¿no? No, yo veo una pregunta, o sea, quiero una reafirmación de lo que está pensando, si es correcto. Y le voy a decir que sí, ¿no? Le voy a decir que sí, porque cuando yo he estado en el mundo del trasplante, esa es una de las áreas donde he trabajado desde el 98 que terminé en la Universidad de California. Y yo le puedo decir que el concepto del trasplante realmente es intercambiar un proceso por otro, una enfermedad por otra cosa que no es realmente que estamos curando al paciente, para serle honesto, ¿no? En realidad lo que estamos es tratando de ayudar al paciente y entendiendo que la probabilidad por la enfermedad de estar aquí en 5 años, por darle un número, es mucho menor sin el trasplante que con el trasplante. O sea que el trasplante le va a dar esa probabilidad de poder extender su vida lo más largo. Nosotros usamos mucho esta sobrevivencia, 5, 10 años, 15 años, pero a través de los años yo he aprendido más de que cómo yo puedo llevar a un niño a lograr esa esperanza de vida que tenemos todos, sean por lo menos 79 años, ¿no? Cómo uno puede llegar ahí con calidad, ¿no? También eso es importante, que la calidad de vida. Esas son las cosas que usualmente nos llevan a tomar decisiones. Pero si usted ve que su hijo está bien, obviamente dentro de lo que cabe, por obvias razones, ¿no? Yo sé que tiene una enfermedad, pero si la enfermedad está estable, está bien, no hay una complicación, yo pienso que el trasplante, completamente de acuerdo con usted, 100%. El trasplante se debe guardar o se debe utilizar cuando uno ve lo que le explicaba al principio, de que realmente si no lo hacemos hoy, lo más seguro es que no tengamos a nuestro hijo o hija aquí con nosotros en 5 años, o que la probabilidad de tenerla con nosotros en 5 años, o tenerlo con nosotros en 5 años, es mejor con el trasplante, o 10 años, o en ese concepto de la sobrevivencia, ¿no? Si va a ayudar o no, porque el trasplante tiene sus complicaciones, ¿no? El trasplante es como yo llamo, es como en inglés se llama el trait, es como intercambiar algo, ¿no? Uno intercambia la enfermedad por otro proceso que va a tomar medicamentos contra el sistema inmunológico, o sea, la defensa, para que no rechace, puede haber complicaciones. Así que definitivamente uno cuando toma la decisión, tiene que tomar todos esos aspectos en cuenta. Sí, y termino pues indicando que, por ejemplo, hay médicos que nos decían que probablemente a muy temprana edad iba a necesitar, que lo más seguro era que iba a necesitar el trasplante. Y me doy cuenta que, por ejemplo, el uso adecuado del Ursacol, acá pues, en Colombia se llama Ursacol, le ha servido mucho a él y pues le ha alargado la no necesidad del trasplante. Sí. Entonces, y una pregunta que pega con todos los demás. Yo ya en esto, eso no me va a solucionar la vida ni la vida de mis hijos, pero ¿existe algún estudio que... Yo sé que la genética es azar, pero no sé si de pronto existe actualmente alguna tendencia en cuanto al uso de algún químico, el ambiente, la comida, que haga que esos novos se generen. Una pregunta excelente. No tenemos un entendimiento a toda su extensión de por qué se produce una mutación nueva, ¿no? De nuevo, ¿no? Eso es algo que los genetistas, eso obviamente no es mi área, pero yo sé que están tratando de entender, porque esta no es el único síndrome o proceso que lleva a veces se produce por una mutación que ocurre nueva, ¿no?
eso no hay una explicación, honestamente, de si hay algo en el ambiente. Obviamente hay especulaciones, hay algunas sospechas, pero es un proceso que yo diría que es multifactorial. Hay muchos factores potencialmente involucrados en eso. Lisandro, muchas gracias por tu pregunta. Doctor Rubén, muchísimas gracias. Les quería dejar saber... Gracias, doctora. No, de nada. Les quería dejar saber que hasta las 11:40, hasta las 10:45 tenemos la oportunidad de que el doctor Rubén nos conteste nuestras preguntas. Lo que vamos a hacer, y disculpen, es que el tiempo está corto. Voy a tratar de que cada uno tenga la oportunidad de hablar con el doctor, pero tenemos que ser breves en las preguntas y concisos para que nos alcance el tiempo y todos tengamos la oportunidad de poder hablar con el experto, que tenemos esta gran fortuna de tenerlo con nosotros. Entonces les agradezco si tratamos de ser precisos en las preguntas para que todos tengan la oportunidad de hablar con él. Bueno, ahora la próxima persona va a ser Lorena. Lorena, ¿tú tienes alguna pregunta para el doctor Quiros? Señora Aide, doctor, buenos días. Buenos días. Sí, yo quiero saber, mi pregunta es si el gen influye en la personalidad del niño. Es una buena pregunta, pero hay muchas cosas, ¿no? Obviamente el gen puede afectar a veces. La mayoría de los niños no tienen problemas intelectuales. La mayoría no tienen, son niños muy ágiles, mucho conocimiento. De vez en cuando hay niños que tienen problemas en el desarrollo por alguna razón, pero a veces es la misma enfermedad crónica. En cuanto a personalidad, no se ha determinado que lleve, hay síndromes que pueden llevar a ciertos tipos de personalidades, ¿no? Son conocidos, bien conocidos. Alagil no entra en esa categoría en este momento, de que una persona, un niño se comporta de cierta forma por defecto genético. A veces también hay que entender que un proceso de una enfermedad crónica va a afectar a los niños, ¿no? El estar sometido a un proceso crónico, los doctores, las enfermedades, el por qué yo, todas esas luchas internas que van a tener van a llevar a que tengan problemas de ajustes, a veces lo que es esperado, porque obviamente es un proceso dependiendo de qué tan complicado sea. Eso puede afectar más la personalidad, pero de sí no existe una prueba contundente de que el defecto genético lleva a un tipo de personalidad específico. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vicente, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. ¿Me escucha? ¿Puedes comunicarte con Sí. el doctor? ¿Me escucha, Aide? Sí. Hola, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Vicente Mallorca, tengo 32 años. Mi pregunta es, yo tuve una niña hace más o menos como 15 años, falleció porque en realidad no pude salvarla y eso me duele mucho. ¿Qué posibilidades tendría yo, como te dice, que hay un 50% de tener un hijo? Mi duda está ahí. Y otra, voy a hacer rapidito. Yo tuve un desliz una vez con una mujer un poco mayor que yo, mayor que yo, creo que de 8 años, y ella dice que es hija mía. Entonces tendría que, cuando vuelva a Venezuela, tendría que hacer un examen, un tipo de estudio para decir si es verdad. Pero mi mamá dice que sí se parece, que tiene algo de rasgo. Quisiera saber qué posibilidades podría tener, aparte de que ella sea hija mía, y que yo podría tener otros hijos sanos si ella fuera en realidad hija mía. Sí, bueno, la parte del Alagil, lo que le puedo decir es que una forma de saber de una vez por todas si usted lo tiene es que usted se haga la prueba genética y ver si tiene un proceso más leve. No sé si se ha examinado con algún doctor, que si le encuentra algún soplo, le encuentra algún hallazgo que pueda. También hay formas también. Sí tengo, yo sí tengo dos trasplantes, de trasplante de hígado, trasplante de riñón. Y sí tengo Ya. un soplo, pero lo tengo leve. O sea, usted sí tiene el Alagil entonces. Sí, fui trasplantado hace 25 años. Okay. Disculpe, no le había entendido esa parte. Entonces sí, es 50%. La probabilidad es que un hijo suyo tenga
El síndrome de Alagille es 50%. Pero Y podrían nacer sanos. pueden hacer, hay un 50% de probabilidad que no tenga el síndrome, como un 50% de probabilidad de que lo tenga. Eso es lo que es. Es 50-50. Entonces, Bueno, su hijo o hija es la que se tiene que hacer la prueba, entonces, o hacerse un examen médico para ver si se le detectan procesos, algún problema clínico, ¿no? De lo que hemos conversado. vale, Gracias, muchísimas gracias, muy Vicente. amable. De nada, no nada. Sí. Bueno, ahora Natalia, buenos días. ¿Tú tienes alguna pregunta para el doctor? Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo dos preguntas, doctor. Una, nosotros acá en México, yo estuve leyendo un poco y supe que el examen era algo muy caro para hacer, pero si quisiéramos hacer un examen, no sé cómo se llama, o sea, cómo podría uno pedirlo si uno personalmente lo quiere hacer. Y también quisiera saber si pudiéramos tener sus datos por si en algún momento nosotros quisiéramos hacer una consulta con usted, aunque fuera por Zoom, pero porque nosotros vamos al Hospital Infantil Federico Gómez en el DF, pero pues no conocemos muchos doctores que a lo mejor nos puedan guiar a veces, ¿no? Entonces, quieras o no, a mí me interesa a veces tener otros contactos con otras, por alguna segunda opinión o algo así. Sí, sí. Primero, la prueba genética depende de cómo se. Acá en Estados Unidos tienen un panel que es específico para la GIL y involucra a los dos genes de los que conversamos hoy, el JAK1 y el NOSH2. Entonces, esa prueba sería una prueba genética para determinar si alguien tiene el síndrome de Alagille. Hay otros panels que incluyen otros diagnósticos, pero esos son cuando uno no sabe exactamente si es Alagille u otro proceso colestático. Así que no sé cómo le llamarían allá en México o si habría, a veces de nuestros países pueden mandar la prueba afuera. Sí es cara, ¿no? Sí es cara, eso sí no se lo voy a, pero no le sé el precio, así que eso, y a veces las cosas en la vida, el precio a veces es relativo, ¿no? Lo que es caro para mí puede ser no caro para otra persona. Así que yo sería averiguar si hacen la prueba y cuánto es el costo, ¿no? Sí, sobre todo si se hace esa prueba más específica del gen, ¿no? Lo hacen en diferentes lugares, lo hacen en Filadelfia, Emory. Hay diferentes lugares y laboratorios que lo hacen. Esa parte puede tratar de incluso ver, a veces los laboratorios en nuestros países tienen relaciones con ciertos laboratorios acá en Estados Unidos, así que esa parte sí le toca averiguarla. De parte de contactarme con mucho gusto a través de Roberta y la Alianza, ellos saben cómo localizarme. Yo creo que eso sería la forma más fácil, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en el pasado con situaciones como la que usted describe. Lo hacemos a través de la Alianza, me contactan y yo los contacto y converso con ustedes. Cuando llegue el momento, podemos tener una conversación más específica sobre la situación de su hijo, ¿no? Su hijo me dijo, ¿hijo o hija? Hijo. Es mi sobrino. Sobrino, ok, su sobrino. Ajá, con mucho gusto, su sobrino. Lo hacemos a través de la alianza con mucho gusto. Ellos tienen toda y ahí sale mi información de contactos y también. No tengo ningún problema si me manda un email o lo que sea, pero me gusta siempre utilizar la alianza porque ellos siempre pueden también ayudar en otras áreas. Claro. Gracias, doctor. Natalia, con referente a eso, yo en el chat después contáctame y yo tengo la información de acá en Estados Unidos, lo puedes hacer y se lo manda a México. Este sí cuesta $250 si tú pagas el manejo y envío. Ese dato yo lo pasé en el chat, sí, bueno, pero no nos voy a quitar tiempo, después hablamos de eso, pero yo te tengo ese dato. Y gracias, doctor. Gracias. Ahora, Pedro, buenos días. ¿Tú tienes alguna pregunta para el doctor? Recuerden que tenemos, hasta el momento nos quedan todavía 20 minutos y todavía faltan bastantes para hacer las preguntas. Entonces, les agradezco mucho para que todos puedan participar, que seamos breves en las preguntas, para que todos tengamos la oportunidad. Gracias. Ahora entonces le toca el turno a Pedro. Gracias, Aide, doctor. Un gusto saludarlo desde Bolivia. Muchísimas gracias. Tengo una niña de 9 años. Y cuando mi niña nació, tuve la oportunidad de entrar a una revista que se llamaba la Revista Gastroenterológica de Nutrición Pediátrica. Y justamente encontré un artículo de 1999 de usted
que hablaba de la morbilidad variante en el síndrome de Ayer, porque en ese momento yo no entendía por qué mi niña, por qué a mí, yo no tengo ni un síntoma, ni mi familia, ni nadie. Yo quería preguntarle, desde 1999 que sacó ese artículo hasta ahora que estamos en 2022, de 2021, ya estaría en el futuro, el 2022, ha cambiado esa movilidad, ha ido en crecimiento los niños con el síndrome. No, ha cambiado enormemente, Digo, obviamente no estamos donde quisiéramos estar. Los esfuerzos de la Alianza han sido excelentes promoviendo diferentes procesos en diferentes áreas, la parte clínica, la parte de relación con los pacientes, apoyo a los pacientes, la parte de apoyar investigación. La mortalidad que se describió en ese entonces, incluso si ve, hay un artículo también del Grupo de Filadelfia en esa época, era más alta de lo que es hoy en día. Y puede ser función de que tenemos capacidad de diagnosticar también pacientes que no tienen un síndrome tan severo o procesos en sus órganos tan severos, pero también es función de nuestro entendimiento de la enfermedad. Otras opciones terapéuticas o de tratamiento que han surgido han ayudado definitivamente. La medicina ha cambiado bastante de aquel entonces acá, más de 20 años. Entonces yo sí creo que las cosas han cambiado bastante. Yo creo que no trasplantamos a los pacientes tanto como lo hacíamos antes. Yo creo que tenemos otras opciones. El trasplante, si hay que hacerlo, ¿no? Obviamente, o si una cirugía cardíaca o lo que sea. Pero sí ha cambiado, las cosas han cambiado bastante en forma positiva. Definitivamente, como el tema de ahora de este simposio, es que ninguna roca quede sin ser... sin mirar, que nothing under the rug, ¿no? Como dicen acá, una expresión en inglés, ¿no? Tratamos, eso es lo que significa que sabemos que todavía tenemos áreas que no tenemos una solución, para las que no tenemos soluciones, pero el entendimiento de la enfermedad ha mejorado mucho y el manejo, mucho, desde entonces. Gracias, Pedro. Muchas gracias, doctor. Margarita, buenos días. ¿Tú tienes alguna pregunta? Margarita, ¿me escuchas? Ok, entonces mientras... Margarita, está con su micrófono apagado, parece. Sí. Margarita, mientras te logras comunicar, entonces voy a continuar con Maribel. Maribel, buenos días. ¿Tú tienes alguna pregunta para el doctor Rubén? Saludos, buenos días a todos. Qué bueno que podemos compartir y qué bueno que podemos estar aquí escuchando preguntas que todos tenemos porque nos aportan a todos. Mi pregunta es, cuando a mi niño se diagnosticó, él dio positivo a uno de los genes de Alagille. Tengo aquí la prueba, pero de verdad no sé ni cómo hablar de ella. Pero recuerdo que cuando estábamos en esa búsqueda para ver qué realmente el niño tenía, el doctor que lo atendió en Puerto Rico envió también una prueba para la colestasis familiar intrahepática, PFIC3. En ese entonces el doctor me dijo, mamá, el niño no llegó ni positivo ni negativo. Esto significa que nos quedamos igual, no tenemos una respuesta, pero hay algo de PFIC3 en él, porque salió que tenía 1. Para que fuese negativa, tenía que salir nada, y para que fuese positiva tenía que salir 2, pero en él salió 1. O sea, que mi niño tiene una mezcla del síndrome de Alagille con una colestasis familiar intrahepática. Actualmente tiene un trasplante de hígado y descubrimos ayer, su nefróloga aquí en el Hospital de Niños de Filadelfia me indica que comenzó a tener una reducción en su función de los riñones. Entonces, pues, como saben, estamos asustados, sabemos que es común por el inmunosupresor, pero mi pregunta es, más allá de Alagille, ¿hay algún artículo, información que yo pueda tener que ustedes hayan descubierto también, si afecta de una manera un poco diferente al tener esta genética de PFIC3 también? Si entendí la pregunta, la parte de los riñones que si está afectada por el PFIC3. También, si hay información o recursos que yo pueda obtener. Sí, lo primero es que realmente si tiene el PFIC3, nada más tiene un alelo que llaman.
realmente la manifestación de enfermedad no es así tan severa. Usualmente necesita las dos, como usted mismo lo describió, ¿no? O sea, que realmente para tener la influencia genética, este es un proceso diferente, es recesivo. No es dominante como el Alagille, que con el Alagille nada más con un alelo ya se tiene el problema. Así que primero con esa parte. Entonces, si uno quiere decir, bueno, puede ser algo porque puede ser un gene que uno no descubre y está combinado y puede exacerbar. Así que, pero de por sí no hay un problema en el riñón que se caracterice de ese proceso del PFIC3, ¿no? Que llaman el PFAC3. En este caso, pensaría más si el mismo síndrome de Alagille tiene algo que ver el proceso del trasplante también, ¿no? Que ya también ha tenido medicamentos que pueden afectar los riñones también. Así que habría que ver esas dos cosas. Ok, gracias Maribel. Bueno, ahora, doctor. ¡Ay, miren! Les quiero presentar al doctor Piccoli. Acaba de entrar a nuestra sala. ¿Lo quieren saludar? I just wanted to say hi to everyone. My Spanish is not good. I'm going to rely on Dr. Quiros both for the Spanish and for his excellent medical wisdom and his 30 years of experience in this. But I did want to say hi. And I'm so pleased that all of you are here. And I'm so pleased that the Alliance was able to provide this information in Spanish. And I hope someone translates all of that for me. Doctor, ¿quiere que lo traduzca? ¿Quiere que lo traduzca? Por favor, dígale. Sí, claro. El doctor Piccoli está muy agradecido con la alianza, está muy feliz de estar acá con nosotros, de que esta comunidad está mucho más agradecido que el doctor Rubén, que tiene 30 años de experiencia con el síndrome, esté con nosotros y está súper feliz de estar acá. Y bueno, y de conocer a nuestra comunidad de habla hispana, y creo que para nosotros es un gran logro y es algo muy bonito tener a estas dos eminencias, al doctor Rubén y al doctor Piccoli. Entonces, nada, él está acá para que lo conozcamos en persona, literal, pero bueno. Exactly what I meant to say. Thank you. Thank you. No, thank you, David. Que su español no es muy bueno, que no sabe nada de español, pero bueno, que está acá, que quería que lo viéramos. Thank you, David. I'll see you later. Thank you for stopping by. Thank you very much. So much. Bye. Bueno, creo que eso fue algo muy bonito que lo vimos. Creo que es algo muy importante que conozcamos a una eminencia como él y a una eminencia como el doctor Rubén. Bueno, doctor, alguien me hizo una pregunta y se la voy a hacer porque es una pregunta corta. La mamá de Nelson Lenis, ella no se puede comunicar, está en cuidados intensivos con su niño en este momento que fue trasplantado de riñón. El niño tiene 3 trasplantes. Su pregunta es, ¿qué pasa con la parte auditiva? ¿Tiene problemas auditivos? Esa es su pregunta. Esa es una buena pregunta. Sí ha habido asociación y en realidad casualmente yo fui uno de los primeros que tuve esa conversación porque en el 99 nosotros describimos que los pacientes con Alagille, debido a que tienen potencialmente un problema en el hueso temporal, pueden tener problemas en el oído medio y lo hace a que tengan tendencia a tener problemas de infecciones. Yo creo que cuando hay infecciones, cuando hay quizás ese tipo de problemas, puede haber, causa problemas en la audición. Usualmente el problema de la audición sería lo que llamaban de conducción. No es en el nervio, sino en el sistema de huesecitos que lleva el sonido al nervio y entonces uno interpreta el sonido. O sea que usualmente los pacientes que he visto que han tenido problemas de audición se han corregido con aparatos que ayudan a la audición. Pero sí puede haber tendencia a problemas de audición. Ok, gracias, doctor Lenis. Espero que hayan contestado tu pregunta. Bueno, la próxima persona, Miriam, buenos días. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor? Bueno, creo que Miriam tiene problemas, entonces vamos a seguir con la siguiente persona. María, buenos días. María José, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Hola, sí, buenos días desde Chile. Buenas. Quería consultarle al doctor. Bueno, yo tengo un bebé que tiene 11 meses, tiene Alagille, fue diagnosticado a los 3 meses y además tiene una alergia alimentaria.
Entonces yo quería ver por la parte nutricional si tiene que ver también el tema del Alagil. No sé si me escuchan. ¿Se escucha bien? Sí, se escuchó la parte de la alergia y Alagil. Sí, y además, Ajá. otra consulta más. Lo que pasa es que la parte del ácido ursoxicólico toma una vitamina que se llama ADEX, que es un multivitamínico. Yo quería saber si eso es necesario así, debe tomarlo siempre, porque hay gastroenterólogos que me dicen que no es tan necesario y hay otros que me dicen que sí. Entonces, ahí está mi duda, doctor, por favor. Sí, no, la parte de la alergia es tan común que va a ocurrir en cualquiera persona en general. No ha habido una tendencia, no ha habido una asociación de que haya más alergia en un paciente con Alagil que un paciente que no tiene Alagil. Es simplemente parte de que es un problema bastante común, desafortunadamente, el problema de alergia a la comida, ¿no? La otra pregunta, disculpe, la segunda pregunta fue... El tema del multivitamínico, que es el ADEX, okay. ¿él debe consumirlo siempre? Porque hay gastos que me dicen que sí y hay gastroenterólogos que me dicen que no es necesario tampoco que los tome. Sí, gracias, María José. No, sí, mire, el argumento sería ¿qué tan severa la colestasis? Yo pienso siempre que las vitaminas pueden dar beneficio y si uno no las toma, un paciente que tiene colestasis se necesita porque la absorción de esas vitaminas se llaman vitaminas que son solubles en grasa, necesitan la bilis para ser absorbidas bien. Si hay problemas de colestasis que la bilis no llega bien, hay problemas para absorberlo. Hay más problemas en la deficiencia de esas vitaminas que el que si tiene un poquito más, tiene un poquito más. Puede haber pacientes que tengan Alagil, que no tienen una enfermedad del hígado tan importante que no necesiten las vitaminas. Pero en general, cuando un niño o niña ya se ha determinado que tiene un proceso de Alagil, que tiene el hígado involucrado y hay un proceso de colestasis, definitivamente el suplemento de ese tipo de vitaminas que son solubles en la grasa es crucial. Es crucial porque puede llevar a complicaciones. El tomarlo no le va a causar ningún problema. El no tomarlo puede crear problemas serios. Gracias, doctor. Familias, tenemos 10 minutos, o sea, tenemos que correr con las preguntas. No sé si todos vamos a alcanzar. Voy a continuar en ese momento con Zuli. Zuli, buenos días. ¿Te gustaría hacer alguna pregunta? ¿Claudio? Hola, doctora. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, los escuchamos. Doctora, Dios les bendiga. Mi pregunta para el doctor es si todos los niños con Alagil tienen que ser trasplantados, porque pues en mi caso Salomé, ella tiene el Alagil, pero los exámenes no arrojan una falla hepática, o sea, su función está lenta. Pues nos han dicho esperar, ¿no? Esperar. No sé, mi pregunta es, ¿todos los niños con Alagil tienen que ser trasplantados? No, la respuesta es no todos los pacientes. Es más, hoy en día, al principio se pensaba que más pacientes se trasplantaban que los que no, pero ahora es lo contrario. Más pacientes no se trasplantan que los que se trasplantan con Alagil. Gracias, doctor. Dios le bendiga. Muy amable. Qué chévere. ¿Sí escuchas, mi amor? Más plata. Aide, está mute. Tienes mute, Aide. Perdón. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, la próxima persona, Carmen, buenos días. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, agradecida por esta oportunidad, de verdad, me siento muy emocionada. Doctor, en el caso de Paula, mi hijita, ella fue mal diagnosticada porque se pensó que tenía atresia de vías biliares. Y siempre ha sido mi temor el hecho de que, dicen que cuando los operan mal por atresia, ¿no? El riesgo de que llegue a trasplante es más rápido. Ella está estable actualmente, toma los medicamentos, colesteramina y esto, pero mi pregunta es eso, ¿no? Mi duda es esa, ¿no? O sea, ¿es más cercano que llegue a un trasplante o no necesariamente? Sí, si uno se fija en parte de las cosas que yo participé inicialmente en los 90s, a finales de los 90s, ese estudio sí sugería que podía haber una tendencia más a que se necesitara trasplante.
con los años y ahora pronto tenemos un grupo que está ha puesto juntos casi como 1.400, casi 1.500 casos de Alagille. Lo que se empieza a pensar no es tanto que la cirugía sea necesariamente, hay un debate, ¿no? Que si la cirugía realmente acelera las cosas o es que la enfermedad del hígado era tan severa que parecía atresia biliar o había algo que los ductos no estaban bien formados que llevó a la cirugía. O sea que quizás el hecho de que se hizo la cirugía no necesariamente fue porque hubo una equivocación enorme, sino que puede haber sido que realmente en el momento de la cirugía no se vio flujo porque la enfermedad del hígado era tan severa. Entonces, si la enfermedad del hígado es severa, hay más probabilidades que progrese. Ese es un debate que existe. Esperemos que este nuevo grupo, poniendo tantos pacientes juntos, podamos entender un poquito mejor si es que la cirugía causa problemas más serios o es que el paciente tenía problemas serios y es lo que llevó a que se sometiera a cirugía. Pero para el caso de la probabilidad de necesitar cirugía va a depender de cómo le esté yendo. Si está estable, si no hay progresión, ese hígado puede mantenerse estable y sin necesidad de trasplante por un buen tiempo. Ok, doctor. Porque lo he visto a veces. No todos los pacientes con Alagille que le han hecho Kasai han sido trasplantados. Okay. Doctor, y para poder participar, digamos, no sé, como un dato estadístico más nosotros, ¿cómo podemos hacer? Quisiéramos... ahora, sí, ahora mismo tendría que haber un centro, tendríamos que... Es un grupo, un esfuerzo internacional. Obviamente yo soy parte del esfuerzo, no soy el que coordina el esfuerzo, pero habría que ver si hay algún centro cerca de usted que tenga la información sobre... Porque lo que hacen es que lo hacemos a través de los hospitales o las prácticas. No sé si eso es algo que podríamos tratar de conversarlo con la alianza. A lo mejor la información ya sea parte del registro, ¿no? Ok. Gracias, doctor. Muchas Seguro. gracias. Doctor, le quería preguntar, ¿usted nos puede regalar, o sea, las 11, 5 minutos antes nos tenemos que conectar en la otra reunión? Queríamos saber si usted nos puede regalar estos minutitos antes de desconectarnos con usted, 5 minutos antes de las 11, o usted ya tiene que salir para ver si alcanzamos a contestar más preguntas. Necesitaba como unos 10, 15 minutos entre sesiones. Ah, ok. Bueno, entonces ya solo nos... No, tranquila, nos quedan 4 minutos, solo tenemos 4 minutos para las preguntas con el doctor. Entonces, bueno, voy a seguir con la siguiente persona. Alicia, buenos días. Por favor, sean breves para aprovechar estos 4 minutos como oro. Tenemos, Alicia, buenos días. ¿Te gustaría hacer alguna pregunta al doctor? Bueno, creo que Alicia no se puede conectar. Claudia, buenos días. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por esta conferencia. Muchísimas gracias. Estoy realmente súper emocionada. Nosotros somos acá de México y hemos batallado muchísimo con toda la información que tiene que ver sobre el síndrome. Tengo un niño de 14 años. Actualmente no está trasplantado. Tiene su medicamento y control médico. Mi pregunta va más allá sobre nutrición y sobre intestino. ¿Hay algún proceso o algún daño que cause el síndrome sobre el intestino, la mala absorción y las deposiciones? Hacia el mismo intestino, al menos que el paciente haya nacido con problemas que llamamos de atresia, pues hay asociación de Alagille con problemas de que hay un bloqueo en los intestinos. Eso ocurre antes de nacer, no después de nacer. Entonces, tiene que haber ocurrido. Fuera de eso, en realidad no hay nada que afecte directamente el intestino para su capacidad de absorción. El problema de absorción viene más que todo del problema hepático, del hecho de que la bilis es necesaria para absorber la grasa. Hubo una época que se pensó que los niños con Alagille tenían más problemas del páncreas. Con el tiempo, nueva información ha demostrado que los problemas que se sospechaban del páncreas, que ayuda también a la absorción, no son tan importantes o no hay esa asociación directa con el gen, con la enfermedad, con el síndrome. Así que, pero no, la malabsorción que ocurre, la falla de crecimiento es usualmente un problema más del proceso del hígado, la enfermedad del hígado.
Okay. Margarita. Muchísimas Ay, perdón. Disculpa. Margarita, gracias. Gracias, Claudia, por tu pregunta. Margarita, buenos días. Tratemos de ser breves porque tenemos apenas 2 minutos. Margarita, buenos días. ¿Tienes alguna pregunta? Buenos días, sí. Mi niño es cego y a él sí le diagnosticaron a la YIL a los 2 meses y medio y a él lo operaron del corazoncito y en la operación a él le dio derrame medio cuerpo. Estaba todo amarillo, todo. Siguió un proceso, estaba casi 1 año hospitalizado con el urso. Actualmente él se estreñe mucho y le ha comenzado a salir la rapiña. Está con cremas, ahora lo han cambiado, está con urea, su crecimiento era bien, completamente lento. Aparte él tiene retardo psicomotor y está con las hormonas de crecimiento que gracias a Dios le está ayudando a crecer un poquito más. Margarita, te perdimos, está mala la conexión. Si quieres, haz la pregunta por el chat pero sí se te pueda estreñe contestar. bastante y ese me... Sí, Creo, la parte del estreñimiento hay que ver por qué está ocurriendo, ¿no? Y hay medicamentos que se pueden utilizar para ayudarlo. Lo que voy a procurar, yo sé que hay muchas cosas que podemos completar. Lo que voy a procurar es la próxima sesión, no la voy a hacer tan larga y vamos a aprovechar. Yo creo que en interés de como me ha gustado mucho la discusión, quizás conversar más que a tener una sesión larga de aspectos nutricionales, sino darle oportunidad a todos ustedes para que podamos conversar más. Y puedo hacer una presentación un poquito más corta y tratar de tener más conversación. Y podemos hacerla sobre los temas nutricionales o podemos volver a este tema. Lo único que desafortunadamente tengo que hacer algo y yo les agradezco la atención que me han prestado y nos vemos en unos 15 minutos. Doctora Ose, muchísimas gracias. Entonces yo me voy a demandar a Andy porque seguimos con nutricional a las 11. Doctor, muchísimas gracias por todas sus respuestas y por su tiempo. Nos vemos pronto. Gracias. A usted. Familias, en este momento yo les acabo de mandar en el chat. Como ustedes pueden ver en el chat, les mando el próximo link. Ustedes no se van a poder conectar a ese. Ese es nutricional y sé que el nutricional es muy importante para muchos de nosotros. Creo que es uno de los más importantes y es empezar a las 11 de la mañana. Entren al chat, en el chat van a poder ver el link. Álvaro Leal, mi esposo, lo acaba de postear para que ustedes lo vean. Entren a las 11, se salen y vuelven, ingresan a este link y vamos a hablar en la parte nutricional. Después de la parte nutricional yo les voy a volver a dejar saber porque después vamos a entrar, les voy a dar la hora, ahora se las doy cuando estemos allá, seguiríamos con el hígado. Esos son los puntos que vamos a discutir. Primero nutricional y después vamos a seguir con el hígado. Entonces, bueno, les damos un break y nos vemos pronto, ¿ok?